es una clase, una de las más complejas en lo que afecta a física y es una de las que más pregunto también para la solemne, ¿ya? Así que ojo, atención con esta parte que es principios de codificación de señal. Para el quiz vamos a escanear el código QR. ¿Puedo haber comida de dentro, mamá? Siento que somos muchos, se ve mucho acá adentro. Dos, dos, seis, ocho, diez, doce, sí, 12, 13, no sé qué. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Ah? Oh, ya no he partido todavía. Oh, madre, madre. El mundo no quiere que haga la clase. Vámonos. Sí, ¿cierto? Está tentadora la idea. No sabe cuánto me seduce. No, esta cabrona. No, tengo que pasarla. ¿Y el quiz? ¿Dónde dejamos el quiz? ¿Dónde dejamos el quiz? Obedientemente van a parar. Ya actualicen los cuestionarios. Gracias. Ahora sí, chiquillos. No me deja de subir la idea. Pero no, la vamos a hacer. No creo que alcancemos a terminar, así que no, no creo que alcancemos a terminar, pero lo que falte lo voy a subir asincrónico, porque es cabezona, está bien. Ya, chicos, entonces, para hablar de codificación de señal, primero tenemos que devolvernos a la semana número 2, que hablábamos de módulo de secuencia. Yo sé que pocos tomaron atención en esta parte, así que vamos a hacer una repasadita muy amplia, ¿ya? Un módulo de secuencia, como se visualiza acá, es un elemento básico en el cual yo voy a generar los efectos que necesito crear en el tejido para que recojamos la señal y así poder transmitirla en dominio de la frecuencia, el dominio espacial y así formar la imagen resultante, ¿ya? Cualquier módulo de resonancia, sea spin eco o gradiente eco, va a partir con un elemento excitador, luego de eso va a caer parcialmente la señal. Luego, antes de que termine de caerse la señal, o sea, queda un espacio, parte el elemento refasador. Y este elemento refasador va a dejar caer toda la señal resultante hasta recoger el eco, ¿ya? Entre un elemento excitador hasta el siguiente elemento excitador, ¿cómo se llama? Tiempo de repetición. Pregunta de prueba, chiquillos. Mientras que el tiempo que tarda entre el pulso excitador hasta la captura del eco se llama tiempo de eco, ¿ya? Por lo tanto, ¿quién controla los parámetros de contraste de la imagen? El tiempo de repetición y el tiempo de eco. Por lo tanto, cuando yo suelto los pulsos de radiofrecuencia en el proceso de relajación, se produce el famoso proceso de desfase. Yo excito la materia, ordeno estado de fase, estado de coherencia. Yo suelto el pulso de radiofrecuencia, desfase, incoherencia, ¿ya? Por lo tanto, los tejidos se van a empezar a comportar de acuerdo a qué tan compacto es el tejido y que por lo tanto lo más compacto procesa más rápido, mientras que hay tejidos más blandos, más fluidos, ¿cierto? En donde su energía va a nadar, mejor dicho, ya no me da la neura, pero van a dar en el medio, por lo tanto van a ser tiempos más largos, ¿ya? Ahora,
En base a esa premisa, a este cociente T1, T2 que puedan tener los tejidos, nosotros vamos a hablar de una anatomía determinada de acuerdo al tipo de familia con la cual nosotros vamos a trabajar. Tenemos la familia más básica que nació en resonancia, que es la de familia Espineco. El espineco tiene dos elementos muy particulares de él, que parte este elemento de excitación con un pulso de 90 grados, deja caer un tiempo parcial, por eso se llama tiempo de eco partido por dos, y antes que decaiga completamente la señal, lanza un pulso refasador. Por lo tanto, si yo tuviera que hacer un dibujito de todo lo que nosotros habíamos visto, tenemos dos elementos vectoriales asociados al campo magnético. ¿Cuáles eran? Uno que era el estado neutral y uno que era el estado de excitación. ¿Cuáles eran? Exactamente. La de la relajación o el estado neutral es longitudinal, ¿cierto? Y el estado excitatorio es el estado transversal. Por lo tanto, si mi vector está en esta zona, está en un estado de relajación. Cuando yo hablo de lanzar un pulso de 90 grados, lo que hago es que este vector lo llevo a la transversal en un ángulo de 90 grados. Ok, suelto el pulso de radiofrecuencia y empieza a retroceder y por lo tanto entregar energía parcial, pero energía. No vamos a entregar la energía completa, no puede relajarse completamente. Pongámoslo que se detiene ahí. Y antes de que se detenga completamente, voy a lanzar un segundo pulso de 180. Por eso se llama refasador, porque literalmente lo que hace es refasar. Ok, lo refaso y por lo tanto voy a volcarlo en 180 grados. Cuando llego a los 180 grados, el eco empieza a devolverse poquito a poquito y esta es la señal resultante que yo voy a obtener. Poco se veía el verde. En fin. Entonces, pulso de 90 pasa de la longitudinal a la transversal, se relaja parcialmente, lanzo mi segundo pulso de 180 que vuelca completamente ese vector en 180 grados, ¿cierto? Y cuando suelta completamente, ahí yo adquiero mi señal de eco. Todo esto involucra un modo de radiofrecuencia. Ventajas de esta técnica que el pulso de 90 y el pulso de 180 grados son pulsos de radiofrecuencia. ¿Y qué es lo que hace un pulso de radiofrecuencia? Entrega energía, ¿cierto? Por lo tanto, nuestros queridos protones, cuando están en la materia, vamos a ver ahora de avisar, cuando están en la materia, no andan solos. ¿Con quién andan? ¿Con, con qué átomo? Con el carbono, con el oxígeno, con el hierro, ¿cierto? Perdón, con el hierro y otros elementos, nitrógeno habitualmente. Entonces, cada protón va a tener una precesión determinada. ¿De cuánto era la precesión en un campo de un Tesla de un protón cualquiera? Pregunta de prueba, chiquillos. ¿De cuánto es la precesión de un protón a un Tesla? De 42,58, ¿cierto? Entonces, el basal que tiene es de 42,58 MHz. Pero al estar conectado al carbono o al oxígeno o al nitrógeno, cambia sutilmente su frecuencia. Cada hidrógeno, al estar unido, dependiendo del tipo de enlace, a otro átomo, genera pequeñas diferencias en la precesión. Cuando yo lanzo pulsos de radiofrecuencia explícitos al protón, yo lo que hago es generar un estado de fase, un estado de armonía, orden y coherencia. Saturo la materia con energía. Todos llegan a un umbral máximo de 100% dependiendo de la energía que nosotros vamos a calcular. Están todos saturados, girando en la misma dirección, girando en la misma angulación, todos bien ordenaditos. Yo suelto el pulso, empiezan a
desfasarse y diferenciarse. Por eso se dice que en la teoría este tipo de secuencias pueden corregir los entornos bioquímicos. Ejemplo claro, una imagen de cerebro, ¿qué potenciación es esta, chiquillo? Dos, ¿cierto? Si nosotros la comparamos, la imagen de la derecha, la imagen de la izquierda, ¿es bonita o fea? Bonita comparación a de la derecha, ¿cierto? ¿Y por qué es bonita esta imagen? Porque tiene mejora en caracterizaciones tisulares. Puedo ver diferenciaciones entre la sustancia gris, la sustancia blanca, ¿cierto? Puedo ver límites en zonas de conflicto fisiológico. Y siempre en resonancia vamos a ir a buscar las zonas de conflicto fisiológico para poder definir si mi familia es espineco o gradiente eco. ¿Dónde me tengo que fijar? En lugares donde hay mucho movimiento y en lugares donde la interfase de materia sea muy brusca. Ejemplo claro, los senos maxilares, ¿cierto? ¿Cómo veo los senos maxilares acá? ¿Los bordes definidos o no definidos? Definidos, ¿cierto? Y en la imagen que tenemos acá, ¿cómo se ven los senos? ¿Definidos o no definidos? Dos definidos. Entonces, ¿de qué familia es la que está al lado izquierdo? Espineco. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿No? Perfecto. Ahora, obviamente esta familia, la gran desventaja es que es una técnica muy lenta, porque tiene que poner mucha energía en 90, soltar mucha energía en 180, soltar. Así que los ingenieros empezaron a acelerar esta energía. ¿Y qué crearon? Las secuencias gradiente eco. Por lo tanto, el elemento excitador ya no es 90, ya no es 90, es un ángulo alfa. ¿Y de cuánto va a valer ese ángulo alfa? Un valor a menor a 90 grados. Puede ser de 10, puede ser de 20, de 45, de 60, pero nunca va a llegar a los 90. Y el elemento refasador cambia también. Ya no es un pulso de 180, es un pulso de gradiente. ¿Y qué significa que sea un pulso de gradiente? A diferencia del pulso de radiofrecuencia, yo lo que hago con el pulso de radiofrecuencia es entregar energía, saturar a la energía, obligarlo a sentir calor la materia. Pero en el pulso de gradiente viene otro elemento que era el hardware que tenemos en el equipo. ¿Cómo se llama el hardware que produce la variación lineal del campo? Pregunta de prueba. ¿Cómo se llama el hardware que produce la variación lineal del campo? Dios mío. Les dije la respuesta antes de la pregunta. La gradiente, po. Pregunta mata pajarito. Ese tipo de preguntas pongo en la prueba. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Esa misma. Entonces, la gradiente, ¿qué tipo de elemento era? Es una bobina de tipo resistiva, ¿cierto? Y como buena bobina, produce qué cosa consecuentemente al activar las corrientes? Un campo magnético. Por lo tanto, esto genera aumento de la percepción del campo. O sea, percepción no es la mejor palabra, pero el protón precesa a una rapidez mayor porque se suma el campo magnético principal más el campo magnético de la gradiente. Por lo tanto, cuando hablo de un pulso de gradiente, literalmente la gradiente activa, desactiva, activa, desactiva. Y de hecho se logra escuchar en algunas secuencias. Ahora, ¿cuál es la diferencia con un pulso de radiofrecuencia? Es que el pulso de gradiente lo que hace es acelerar, no es entregar energía. Por lo tanto, el protón consecuentemente va a procesar más rápido, pero no va a cargarse de energía. Por lo tanto, los protones que estaban unidos a otros átomos, ¿cierto? Y que consecuentemente tienen sus diferencias protónicas asociadas al tipo de enlace, al acelerarlo con un pulso de gradiente, ¿qué va a pasar? Se van a mantener, ¿se alcanza a ver? Sí. Se van a mantener
las variaciones bioquímicas de la materia. No se homogenizan, no se ordenan, solamente se levanta su precesión, su rapidez. Por lo tanto, se dice que estas secuencias, por teoría, no corrigen los entornos bioquímicos porque no se entrega la misma cantidad de energía como si lo entrega una secuencia turboespineco. Por lo tanto, ¿dónde tengo que ir a buscar en mi imagen elementos que me digan que es una secuencia gradiente? En los mismos lugares donde fui a buscar en la imagen espineco. Por lo tanto, si yo tengo acá mi imagen, ¿dónde tengo los bordes definidos? ¿En el lado izquierdo o en el lado derecho de los senos maxilares? En el lado izquierdo. Por lo tanto, de estas dos, ¿cuál es de familia espineco y cuál es de familia gradiente? El izquierdo es espineco y el derecho es gradiente. ¿Quedó claro, chiquillo? ¿Sí? Perfecto. Ok. No, ya. Por lo tanto, habíamos dicho que la relajación va a depender exclusivamente del tipo de familia que es espineco y gradiente. Por lo tanto, la familia espineco corrige las inhomogeneidades del campo, no dice campo magnético, del entorno bioquímico local. En cambio, las secuencias gradientes no corrigen las inhomogeneidades bioquímicas, son mucho más rápidas y no entregan la energía que sí entregan los pulsos de radiofrecuencia. Por lo tanto, en este tipo de secuencias, que si bien es cierto, se ven muy feas, y es una de las cualidades que tienen en general, no todas, pero en general tienen las secuencias gradientes, es que no caracterizan tanto la caracterización tisular de los tejidos, sino que más bien se ven así como medias borrositas, ¿ya? ¿Y qué voy a detectar en este tipo de elementos? Condiciones de susceptibilidad local. Caso típico, ¿qué tenemos acá, chiquillos? ¿Qué tenemos? Láncense, chiquillos, sin miedo al éxito. ¿Qué tenemos acá? De hecho, segurísimo que lo vieron con el profe Cristian. Daño accional difuso, o sea, el chiquillo ya tenía pasajes comprados con San Pedro, ¿cierto? ¿Y qué estábamos viendo acá? ¿Qué son esos? ¿Qué son esos puntitos? Microinfarto. Y ahora la pregunta, ¿de qué tipo de hemorragia? ¿Aguda, subaguda o crónica? Crónica. ¿Y por qué es crónica? ¿Qué susceptibilidad magnética tiene la sangre crónica? Ferromagnética. ¿La diamagnética la puedo ver en resonancia? No, ¿cierto? ¿Y por qué no la puedo ver? ¿Por qué los diamagnéticos no puedo ver en resonancia? Porque no tiene electrones desapareados. ¿Hasta ahí, claro, chiquillos? Ok, primera pregunta. Oh, ¿qué cosa? ¿El código? ¿Ahí? ¿Sí? Ya, en el proceso de formación de la imagen, el espacio K se divide en distintas zonas que aportan información específica. ¿Qué sucede con la calidad de imagen si un operador decide potenciar principalmente la periferia del espacio K? A. Se obtiene una imagen con excelente resolución de contraste, permitiendo diferenciar mejor los distintos matices de tejidos. B. La imagen resultante carecerá de detalles anatómicos finos, enfocándose solo en las estructuras grandes y brillantes. C. La imagen pierde fidelidad digital al no utilizar la transformada de Fourier. D. Se mejora significativamente la resolución espacial de la imagen, resaltando los bordes y el detalle de las estructuras. Estas son preguntas tipo prueba, bien gorditas. Vaya, no está fácil. ¿Listo, chiquillos? ¿Sí? ¿Están vivos? ¿Respiran? No soy la única durmiendo. ¿Estamos? Hola, chiquillos, desde su casa, cuando me vean de nuevo. Ya. Ok, entonces, ya sabemos, veríamos acá en la caída del eco, pero ese eco que vamos a recoger tiene que llegar a un lugar. ¿Dónde va a llegar?
¿A qué espacio? ¿Cómo se llama ese espacio? El espacio K. Acuérdense de K, de hombres de negro. J y K. ¿Quién era K? ¿El viejo o el Will Smith? El viejo parece, ¿cierto? Sí. No, no voy a decir nada. Ya, entonces, para llegar al espacio K, primero tengo que ordenar mis señales. Como buena albiraza, ¿cierto? Nosotros vamos a diferenciar los distintos tipos de frecuencia para que ordenadamente los alojemos en el espacio K. ¿Ya? Ojo, las diapos, algunas dice voxel con B larga. Por favor, omitan eso. Que no fui yo, fue la IA. ¿Ya? Bien, entonces, para ello, nosotros necesitamos que nuestro campo principal, al momento de ingresar a nuestro paciente, podamos generar una variación lineal definida, ¿cierto? Establecida. Y para ello, por sí solo no puede. Así que ocupa las gradientes en los distintos planos cartesianos para poder diferenciar mis distintos protones de acuerdo a la linealidad que producen, de manera de poder diferenciar mis protones que se encuentran en los piecitos o que se encuentran en la guatita o que se encuentran en la cabecita. De esta forma yo puedo determinar el tipo de frecuencia, de radiofrecuencia, valga la redundancia, que voy a ocupar para mi segmento anatómico. Ahora, ¿cómo lo logra? Nosotros, al momento de lanzar nuestro elemento excitador, de manera simultánea, vamos a lanzar nuestra primera gradiente que se conoce como gradiente de plano, selección de plano o codificación de corte. ¿Ya? La codificación de corte involucra la selección de plano, por supuesto, y para ello el pulso de radiofrecuencia se va a lanzar de manera paralela al pulso de gradiente. Si mi gradiente que se activa es el eje Z, ¿qué plano voy a adquirir? El axial, ¿cierto? Por lo tanto, me quedan dos gradientes libres, que son la gradiente Y y la gradiente X, ¿ya? Para ello, nosotros vamos a ocupar la intensidad de la gradiente que va a generar el grosor de corte específico. Eso quiere decir que mientras más inclinada esté mi gradiente, ¿qué va a pasar con mi grosor de corte? Se va a hacer mucho más pequeño, pero la intensidad de la gradiente es mayor. A diferencia de cortes más gruesos, la gradiente va a terminar inclinándose a lo más bajo, es menos esfuerzo para la gradiente, pero el grosor de corte es más amplio. Dependiendo de la inclinación de la gradiente, es cuánto yo voy a trabajar mi grosor de corte. Ahora, el grosor de corte no va solo, va asociado a un nuevo concepto que es el ancho de banda. ¿Han escuchado del ancho de banda? Que típico de Juan que dice, hemos aumentado de 4 GHz a 5 GHz el ancho de banda. Pero, ¿qué significa el ancho de banda? El ancho de banda es el espectro de frecuencias que va a tener alojada mi pulso central, el cual va a excitar los protones que caigan a esa frecuencia, pero que además tengan un rango determinado que abarquen protones que tengan diferencias de frecuencias producto del tipo de enlace a causa de la interacción con otros átomos. Yo sé que es chino mandarín, chiquillo. Tranquilo. Ahora, el ancho de banda, como les comenté anteriormente, permite que el pulso central interactúe con el protón que va a excitar, pero este rango de frecuencia va a permitir que el ancho de banda, ya pues muévete, eso, que el ancho de banda se vaya moviendo para amplificar o disminuir la cantidad de casuística protónica que va a tener mi grosor determinado. Por lo tanto, a mientras mayor es el ancho de banda, baja la relación señal-ruido, pero a medida que yo disminuyo
el ancho de banda, aumento la relación señal-ruido. Eso fijo, pregunta de prueba. ¿Dudas, consultas hasta acá, chiquillos? ¿No? Bien. Ahora, habíamos dicho que la gradiente de corte va de manera simultánea lanzándose para codificar la primera parte de la codificación de señal, que es la codificación de corte, que me permite orientar el plano y determinar la profundidad de mi voxel. Por lo tanto, si yo dibujo un voxel, la profundidad de ese voxel va a ser el grosor de corte. Y este grosor de corte está determinado por el ancho de banda. ¿Ya? Pregunta de prueba. Por lo tanto, cuando yo voy activando mis gradientes con mayor inclinación, el tipo de frecuencia que voy a emplear va a ser más alta o va a ser más baja si mi gradiente es alta. Yo al aplicar una gradiente alta, ¿voy a tener una frecuencia alta o una frecuencia baja? Alta. Por lo tanto, mi protón va a procesar más rápido o más lento que mi basal. Más rápido. Por lo tanto, a medida que yo voy llenando el espacio K, se van activando las gradientes de manera que mientras más alto sea la gradiente o la amplificación o más inclinada sea la pendiente de la gradiente, se van llenando las periferias del espacio K. Y como se visualiza en la imagen, a medida que se van acercando al centro, la gradiente se va haciendo más pequeña. Cuando llega al centro, pasa al otro extremo. Empieza de a poco a aumentar su gradiente, pero en el sentido negativo. Por lo tanto, no solamente se van a activar las gradientes, sino que también se van a empezar a leer en un sentido o en el sentido opuesto. A eso o de esa forma nosotros llenamos de manera organizada las frecuencias del espacio. ¿Dudas, consultas hasta acá, chiquilla? ¿Esto? ¿Todo no? Ah, ya. Que cuando parte la inclinación, vamos a esperar que el, cuando parte la inclinación, se activan las gradientes más altas porque están en la periferia. Por lo tanto, son gradientes mucho más amplificadas, su pendiente es mayor. Por lo tanto, al activar gradientes más altas, voy a tener frecuencias más altas. Pero a medida que voy llenando las líneas centrales de mi matriz, fíjense cómo va cambiando el monito. Van disminuyendo la intensidad de la gradiente a medida que me voy acercando al centro de mi matriz. De manera de que cuando pase el centro de mi espacio o de mi coordenada de píxel, nuevamente empiece a aumentar la intensidad de la gradiente, pero en el sentido opuesto. Recuerden que esto es un plano cartesiano. Positivo, negativo, negativo, positivo. Perdón, esto es negativo, sí. Positivo, negativo, negativo, positivo. Por lo tanto, la gradiente va ordenándose de manera periférica con las frecuencias más altas y en el centro va organizando las frecuencias más bajas. Y si se fijan, casi una línea recta. Por lo tanto, no hay casi influencia de la gradiente en el centro del espacio K. ¿Ya? Siguiente pregunta, chiquillos. Para reducir los tiempos de exploración, se utilizan técnicas de llenado parcial del espacio K como la simetría especular. Respecto al next fusionado y el eco fraccionado, ¿cuál es la diferencia técnica fundamental entre ambos? A. El next fraccionado es generalmente preferible porque utiliza ecos reales para completar el espacio, mientras que el eco fraccionado puede falsear información al acortar el eco real del paciente. B. El eco fraccionado solo puede utilizarse en secuencias de llenado zigzag como la difusión. C. Ambas técnicas requieren llenar obligatoriamente el 100% de las líneas de fase para evitar artefactos de solapamiento.
O D, el next fraccionado es la técnica más lenta debido a que llena el espacio K de manera concéntrica desde el centro hacia afuera. Tienen cara como de rendidos, como que ya fui. ¿Listo, chiquillos? ¿No? Estoy viendo sus caras ya para la prueba. ¿Listo, chiquillos? ¿Sí? Bien. Ahora que ya sabemos cómo se codifica el corte, nos falta la segunda patita. Diferenciar en la matriz un ladito y el otro ladito. A esto le llamamos codificación de fase y codificación de frecuencia. Recuerde que cuando nosotros partíamos eligiendo nuestro grosor de corte, lanzábamos el pulso excitador. Este evento pasa de la misma manera con el pulso refasador. Son eventos homólogos. Pero cuando yo ocupo mi gradiente de corte, me quedan dos gradientes desocupadas dependiendo de la selección de corte. En este caso, quedan desocupadas la gradiente Y y la gradiente X. Esas gradientes van a interactuar a codificar los lados de mi píxel, tanto en un eje como en el otro eje. A esto se le conoce como codificación de fase y codificación de frecuencia. En el fondo, ubicar espacialmente la información de acuerdo al píxel asociado a la inclinación de la gradiente. Por lo tanto, la codificación de fase indica el dónde está mi protón. Es un elemento figurativo, por supuesto. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? En mi matriz basal, yo voy a aplicar una gradiente en esta parte de mi señal, cuando empieza a caer parcialmente mi señal antes de lanzar el siguiente pulso. Ahí aplico mi gradiente de fase. ¿Y cómo lo va a hacer? Al aplicar los protones que están girando todos en la misma dirección y en el mismo sentido, al aplicar una gradiente bipolar, va a generar que los protones que se encuentran en la periferia giren más rápido y a medida que se van acercando a la disminución de la gradiente, estos protones van a girar más lento. Por lo tanto, cuando yo termino mi proceso de codificación, tengo que preguntarme dónde va a ir ubicado en mi espacio K. Y para eso, los protones que ya fueron excitados en el proceso de codificación de corte, al aplicar una gradiente bipolar, yo voy a generar una diferenciación de estos protones a nivel vectorial. Eso significa que estos protones van a girar mucho más rápido que estos protones. Al soltar el pulso de gradiente, los protones van a seguir girando a la misma frecuencia, pero vectorialmente van a cambiar su angulación. O sea, espacialmente sus arranques van a quedar en posiciones distintas. ¿A qué me refiero con posiciones distintas? Que a lo mejor el arranque sea de 90, este de 120 grados y este de 10 grados. O sea, su ubicación en el plano cartesiano probablemente sea distinta producto de la activación de la gradiente. Dudas, consultas hasta acá. Por lo tanto, cuando yo aplico mi gradiente en codificación de fase, yo voy a generar una diferenciación en virtud de las filas de mi matriz que va a conformar el llenado del espacio
K. O sea, estos protones que están acá probablemente van a girar más rápido y los que van acercándose al centro van a girar mucho más lento. Y los que van a la periferia van a terminar girando más rápidos consecuentemente. ¿Claro, chiquillos? ¿Sí? ¿Están aquí, chiquillos? No. Ya. ¿Qué hora es, chiquillos? 3:30. Ya. Cápsula. Sí, yo creo que voy a pasar esto y el resto lo voy a mandar asincrónico nomás. Y nos vamos al laboratorio. Es que esto lo vamos a ver en el laboratorio. Ese es el problema. ¿Ah? ¿Qué es bipolar? Por esto. Ese monito refleja el estado bipolar. Un lado positivo, un lado negativo. Por lo tanto, la lectura puede ser en un sentido, en el otro sentido o en ambos sentidos al mismo tiempo. Bien, ahora, no solamente conforme con diferenciar las filas de mi matriz, ahora tengo que diferenciarlas en virtud de las columnas. Y para eso aplico la codificación de frecuencia, el famoso cómo, el dónde y el cómo de un protón. Por lo tanto, cuando yo aplico mi segunda aplicación de la gradiente, que esto pasa en el proceso de relajación, o sea, la relajación parcial, eso quiere decir, acá en la segunda parte se lanza el pulso excitador de codificación de corte y ahí recién parte la codificación de frecuencia. En este proceso, nosotros vamos a diferenciar a los protones, el mismo ejercicio que hicimos en fase, lo vamos a hacer en frecuencia, diferenciando a los protones en virtud de las columnas y además, después de eso, vamos a adquirir nuestro eco. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? De la misma forma que lo hicimos anteriormente. En mi matriz, yo voy a aplicar en mi proceso de relajación mi gradiente bipolar de manera de que el lugar donde está la gradiente más alta, los protones giren más rápido y el área donde la gradiente esté más pequeña, los protones van a girar más despacio. Por lo tanto, al soltar el pulso de gradiente, van a generar que los protones vuelvan a girar al mismo tiempo, pero vectorialmente en las columnas van a tener ubicaciones angulares distintas. O sea, vuelvo a generar una diferenciación, pero en este caso en la dirección de columna. Una vez que ya genero esa fase, empiezo a escuchar mi eco que va a generar la imagen. Para eso ya no me queda tanta señal. ¿Y qué es lo que hacemos? Amplificarla. Por lo tanto, al amplificar, tengo que aplicar una gradiente, en este caso negativa, y posteriormente aplicar una gradiente positiva, pero en este caso doble, y por eso se llama bipolar, porque permite que la señal que estaba cayendo, ¿cierto? Se vuelva a recuperar, acelerar la señal y luego caer consecuentemente, teniendo este típico efecto de menos a más y después de más a menos. ¿Ya? Esto me permite poder ubicar en el dominio de fase, de frecuencia y de corte, permitiendo tener mi píxel en fase, en frecuencia y mi grosor, que es la profundidad del voxel. En la teoría se dice que un voxel tiene toda la información de mi imagen resultante. O sea, si yo estoy tomando un cerebrito, toda la señal de cerebro está en ese voxel a esa frecuencia determinada, en esa línea específica del espacio K. Siguiente pregunta, chiquillos. Yo creo que están ahí achontándole tin, tin nomás. Durante la adquisición de una imagen en plano axial, el sistema activa una gradiente específica de forma simultánea al pulso de radiofrecuencia para determinar el segmento anatómico.
¿Cuál es la relación correcta entre la gradiente y la orientación de plano? La gradiente Z se activa para codificar cortes en el plano coronal, mientras que la gradiente X se reserva para el plano axial. B, la activación de la gradiente es siempre paralela a la dirección del plano que se desea adquirir. C, la gradiente Z se activa para obtener el plano axial y el grosor de corte dependerá directamente de la inclinación de la pendiente de dicha gradiente. O D, el ancho de banda disminuye a medida que la intensidad de la gradiente aumenta, mejorando la resolución de corte. Tan rendidos. Sí, es que siempre pasa eso. Están todos mirando, están todos, no saben si reír o llorar o escaparse o irse o renunciar a la carrera. Es una opción viable. Era divertido cuando era T1 y T2 nomás. Hasta ahí era divertido. ¿Dudas, consultas, chiquillos? La cosa, profe, ¿a qué hora terminamos? Bien, ahora que ya terminamos cómo ordenar nuestro querido espacio acá, que en el fondo no es más que ordenar la casa, ¿cierto? De mi imagen determinada, vamos a ver que el espacio acá tiene una cierta cualidad que depende de estos dominios, ¿ya? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿para qué me servirá toda esta cabeza de pescado que me está diciendo la profe? Porque igual que el ancho, que la banda, que la línea, que la fila, que la columna, porque yo en mi imagen puedo diferenciar mi dirección de fase y mi dirección de frecuencia. Por lo tanto, si yo tengo que buscar la dirección de fase, voy a buscar mi plano basal. Ahora, voy a buscar una secuencia bien chillona. Acá. Una imagen fea. Uf, está movida. Se me mandó el medio tango el paciente. ¿Qué plano es este? Sagital. ¿Qué direcciones puede tener mi sagital? Anterior, posterior, superior, inferior. Si el paciente se está moviendo, ¿hacia dónde ven que se está moviendo? ¿Hacia adelante, hacia atrás o hacia arriba y hacia abajo? Hacia abajo, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué dirección de fase tiene? Superior, inferior. ¿Clarito como el agua? Bien, vamos a otro caso. Acá. ¿Qué plano es este? Qué fea la imagen. Axial. Por lo tanto, ¿cuántas direcciones tiene mi imagen? Derecha, izquierda, anterior y posterior. Tengo un artefacto que es de flujo por la ilíaca. ¿Y hacia dónde se está moviendo? ¿Hacia anterior, posterior o derecha, izquierda? Anterior, posterior. Entonces mi dirección de fase, ¿cuál es? Anterior a posterior. Ahora, tengo otra imagen. ¿Qué plano es este? Coronal. ¿Cuántas direcciones puedo tener? Derecha, izquierda, superior, inferior. ¿Está movida o no está movida la imagen? ¿Se ve en línea o no se ve en línea? A ver, ventaneamos un poquito para... Ay, mucho mejor, ¿cierto? ¿Está movida o no está movida? Está súper movida. ¿Se alcanzan a ver la línea? A ver, ahí se alcanza a ver. ¿Se alcanza a ver la línea? Sí. Por lo tanto, ¿hacia dónde se están expresando las líneas? ¿Derecha, izquierda o superior, inferior?
¿Hacia dónde se están repitiendo las líneas? ¿Hacia este lado o hacia este lado? Está de derecha a izquierda. Muy bien. Eso tenemos que hacer hoy día en el laboratorio. Por eso es importante conocer la codificación de señal. Ya, ahí despertaron. Excelente. Bien, bien, vamos al espacio K. Para llegar al espacio K, primero tengo que entender cómo ya funciona mi secuencia. Yo lanzo el pulso de radiofrecuencia junto con la codificación de corte. Se relaja y en ese primer relajo, que no es completo, parte la codificación de fase. Vuelve a lanzarse con el pulso refasador, con la gradiente de corte, y al momento de relajarse completamente, pasa la codificación de frecuencia, posteriormente la lectura. Esto lo vamos a llevar al espacio K para generar a través de la transformada de Fourier inversa nuestra imagen resultante, pasando del dominio de las frecuencias al dominio de la imagen. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? A través de la digitalización de estas señales en el dominio bidimensional de la onda, que permite ordenar en amplitud y en longitud las frecuencias que adquirí de mi paciente, para que a través de la transformada de Fourier yo logre pasar mi señal desde el dominio de la frecuencia del espacio K al dominio de la imagen, como se visualiza acá. Esto lo logramos a través de la transformada de Fourier inversa. Nuevamente Fourier. Yo creo que lo escucharon un par de veces antes de llegar a esta clase. Eh, Ahora, ¿cómo logramos llegar del dominio físico del paciente, que estemos capturando la señal, al dominio de las frecuencias, que está bajito? Es a través de la transformada directa y la transformada inversa. Yo, al pasar estos pulsos de señales, van a pasar a una magnitud eléctrica que se va a medir. Esta magnitud eléctrica la tenemos que modular bidimensionalmente para pasar al dominio de la frecuencia y lograr este primer efecto que nos va a generar nuestra imagen resultante. Ahora, siguiente pregunta. Para lograr o para poder darle nombre y apellido a cada señal y saber de qué voxel proviene mi señal resultante, se utiliza la codificación de fase. ¿En qué momento exacto y mediante qué mecanismo se logra este proceso según la transcripción? A. Ocurre después de que el eco ha sido leído completamente por la antena mediante un proceso de digitalización tardía. B. Se logra mediante un pequeño pulso de gradiente que se activa y desactiva rápidamente antes de que termine el pulso excitador, provocando que los protones tengan puntos de arranque vectoriales distintos. C. Se realiza aplicando una gradiente continua durante todo el proceso de relajación para que todos los protones giren a la misma velocidad de manera constante. O D. Se produce únicamente en el eje longitudinal para asegurar que el vector de magnetización principal no se pierda. Está fácil, se la expliqué recién. ¿Están respondiendo, chiquillos? ¿Sí? Última, chúnteles. Yo creo que ahí. No, 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 no. Me costó muchos días. Trabajo, constancia, sacrificio. Así que no. ¿Listo, chiquillos? Está fácil. Ok, entonces, como le había dicho anteriormente, nosotros capturamos la señal del paciente, la señal física, ¿cierto? La capta la antena y pasa por el cable. Al pasar por el cable, pasa como señal análoga. Al pasar por señal análoga, pasa como señal eléctrica. Esta señal se demodula. Eso quiere decir, hace una conversión de la amplificación de esta señal. Y antes de pasar al espacio K, tiene un elemento fundamental, que es la función delta.
La función delta lo que hace es que tanto en longitud como en amplitud determine cuánto va a entrar al espacio K. O sea, de mi 100%, esta función va a filtrar que de un umbral para arriba entre cierta amplitud y de un umbral para abajo no entre cierta amplitud. Mientras que la longitud entre cierto umbral al espacio K y pueda sacar aquellas longitudes que no corresponden o tributarían para el espacio K. O sea, de mi 100% bajará tal vez a un 70, a un 60% de señal efectiva. Va a depender de cuánta relación señal-ruido tengo en mi imagen. O sea, qué tan ruidosa, qué tan de mala calidad pueda tener mi señal resultante. Y para eso, la función delta está íntimamente relacionada con la apertura o la disminución del ancho de banda. ¿Ya? Ahora, ok, pasamos de la función delta y llegamos al espacio K. ¿Qué es lo que es el espacio K finalmente? Una forma de organizar las frecuencias de manera de poder optimizar la amplitud y la longitud de estas ondas bidimensionales para poder caracterizar las características basales de mi imagen, tanto en resolución espacial como en resolución de contraste. Por lo tanto, aquellas frecuencias que tengan una longitud más amplia van a encontrarse en el centro del espacio K. Si se fijan en el monito que va llegando al espacio K, ¿qué va pasando con las líneas? ¿Se van haciendo más gordas o más anchas? ¿Qué va pasando con las líneas? Se va haciendo más ancha, ¿cierto? Pero a medida que voy alejándome del centro del espacio K, ¿qué le va pasando a las filas? Se van haciendo más delgaditas. Por lo tanto, se dice que aquellas longitudes que son más bajas y que se van a encontrar en el centro del espacio K van a regular la resolución de contraste. Y aquellas frecuencias que son más altas, o sea que su longitud de onda sea más cortita, van a estar en la periferia del espacio K y que van a regular la resolución espacial. Por lo tanto, el espacio K es una relación entre las frecuencias periféricas que van a trabajar la espacial y las frecuencias centrales que van a trabajar el contraste de mi imagen. Por lo tanto, voy a generar una imagen regulada mediante la longitud de la frecuencia de mi imagen. Así, de manera que si yo me centro a llenar el espacio K solo al medio, probablemente tengo una imagen muy pobre en espacial, pero muy rica en contraste. Y viceversa, a medida que yo voy llenando solo la periferia, yo voy mejorando la espacial, pero voy disminuyendo el contraste. Es por eso la importancia de llenar la totalidad del espacio K. Contras de llenado del espacio de acá y tener que llenarlo completo, tiempo, que es lo que más nos pesa en resonancia magnética. Por lo tanto, como nosotros queremos producción, vamos a ir optimizando el llenado del espacio K. ¿Y cómo lo vamos a llenar? De manera optimizada a través de la simetría especular o más conocida como simetría hermitiana. ¿Y eso qué quiere decir? Que un punto del llenado del espacio K, al tenerlo de manera opuesta, lo puedo replicar, pero en el lado negativo. Y así sucesivamente, dependiendo del tipo del llenado del espacio K. En base a eso, nosotros vamos a tener dos tipos de llenado del espacio K, a través del next fraccionado y a través del eco fraccionado. El next fraccionado va llenando en virtud de las filas del espacio K.
se llena de punta a punta la fila completa, pero va llenando de acuerdo al orden, ascendente o descendente, dependiendo de dónde se lea, nuestra totalidad del espacio K. En cambio, el eco fraccionado va llenando la oscilación de la fila del espacio K. Por lo tanto, puede cortarse parte de la onda y por consecuencia perder información fidedigna del paciente. La forma más segura de llenar el espacio K es mediante el next fraccionado. Ahora, hay un pero. No podemos empezar a ahorrar mucho, tenemos que ser muy acotados. Y lo mínimo para llenar el espacio K es de un 70%. Bajo de eso, probablemente la imagen quede muy defectuosa en señal ruido. Dudas, consultas, hasta acá. Ah, no quieren. Vamos. Siguiente pregunta. Pregunta número 5. En relación con la estabilidad y seguridad de los medios de contraste basados en gadolinio, ¿cuál es la principal diferencia estructural entre los agentes macrocíclicos y los lineales descritas en la clase? A. Los agentes lineales poseen una estructura de colgajo que ofrece una estabilidad termodinámicamente superior frente a cambios de temperatura. B. Los agentes macrocíclicos requieren una mayor cantidad de excipientes y químicos para evitar que el gadolinio se oxide durante el almacenamiento. C. Los agentes macrocíclicos forman una jaula molecular que envuelve completamente al metal, otorgándoles mayor estabilidad y reduciendo el riesgo de disociación en el organismo. O D. Los agentes lineales son preferibles en pacientes críticos debido a que su disociación es mucho más lenta en condiciones fisiológicas extremas. ¿Contestaron, chiquillos? Estaba fácil. Estaba fácil. ¿Listo? Listo. Ok. Entonces, en base a cómo yo lleno el espacio acá, voy a tener distintas formas del llenado del espacio acá. Y esto lo voy a pasar rapidito porque está en la cápsula. ¿Ya? El primer llenado y el más básico es el llenado secuencial. Eso quiere decir, lleno una línea, termino, me devuelvo. Lleno una línea, termino, me devuelvo. Lleno una línea, termino, me devuelvo. Y así sucesivamente, línea por línea, en cada fila del espacio K. Es una forma muy lenta de llenado del espacio K, casi ni se ocupa, y la secuencia de base que trabajaba este tipo es la familia Spineco, que casi nunca se ocupa, pero por teoría lo tengo que pasar. Siguiente forma. El llenado secuencial en modo scrolling. Eso quiere decir que yo lleno, cruzo, 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 lleno, cruzo. So, poco, sí, y caracterizan principalmente en resolución de contraste porque va generando una especie, bueno, el color rojo no ayuda mucho, a ver, porque va formando una especie de cruz fomentando el llenado hacia el centro. El siguiente llenado, que es súper común, de la familia turboespineco, que la vamos a ver la próxima semana, es que no solamente puedo lanzar un pulso refasador de 180, sino que puedo lanzar varios al mismo tiempo. Por lo tanto, si yo tengo 10 pulsos de 180, ¿cuántas líneas del espacio K se van a llenar de forma simultánea? 10. Si yo tengo 20 pulsos de 180 refasadores, ¿cuántas líneas del espacio K se van a llenar? 20 y así sucesivamente. Este tipo de llenado lo tiene la familia, o sea, el tipo de secuencia turbo espineco o fast turbo spin eco, que las vamos a ver también la próxima semana. ¿Ya? ¿En qué caracterizan estas? En que
tienen una alta definición de contraste porque regulan bastante bien y de forma armoniosa el llenado del espacio K y además caracterizan bastante bien en resolución de contraste. O sea, tiene un poquito de espacial, un poquito de contraste. Hay otro tipo de llenado de espacio K que lo vimos hoy día y lo hemos visto en simulación para el estudio de neuroimagen, que es el llenado EPI o llenado en Singleton. Y lo que hace es llenar de derecha a izquierda, baja, izquierda a derecha, baja, derecha a izquierda, baja, izquierda a derecha, baja, y así sucesivamente, ¿ya? Este tipo de secuencia da secuencia, ¿cómo se llama esta? Difusión, ¿cierto? Son secuencias muy rápidas y ganan mucho en contraste, pero pierden mucha resolución espacial, porque predomina principalmente el componente central. Por lo tanto, vamos a tener imágenes relativamente borrosas, pero con alta diferenciación en resolución de contraste. Ahora, tenemos otra forma de llenado, que es el llenado concéntrico. Y lo que hace es llenar de una forma más arbitraria, ¿cierto? De manera de poder controlar el centro del espacio K, de manera de generar una figura geométrica y que comúnmente se denomina secuencia o llenado propoler. Este tipo de secuencia se ocupa para pacientes que tienen reiterado movimiento o en aquellas áreas donde necesito mucha definición espacial, como la región vestíbulo coclear, ¿ya? Tenemos otras áreas de trabajo poco comunes como el abdomen, pero caracterizan principalmente en la definición periférica, ganando en espacial, ¿cierto? Y ganando relativamente en resolución de contraste. Hay otro tipo de secuencias de forma de llenado, que es el llenado en espiral. Por lo tanto, va del centro a la periferia. Por lo tanto, van a ganar mucho en contraste y van a ganar poco en espacial. Ejemplo claro, ¿qué tipo de imagen es esta? Que la vimos en el estudio de Angio, o sea, en el estudio neuro. Les voy a dar un tip, chiquillos. No me pregunten en la prueba porque se me escapan las respuestas. Lo primero que van a hacer, profe, tengo una duda. Se me escapan. Ya. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el mecanismo físico principal del gadolinio en una secuencia potenciada en T1 y cómo se manifiesta visualmente en la imagen? A. Prolonga el tiempo de relajación longitudinal de los protones de agua, provocando que los tejidos se vean más oscuros. B. Actúa como un agente paramagnético que acorta el tiempo de relajación en T1, haciendo que los tejidos que lo captan se observen hiperintensos o brillantes. C. Aumenta exclusivamente la resolución espacial del equipo al modificar el ancho de banda del pulso de radiofrecuencia. O D. Elimina por completo el efecto de grasa subcutánea para resaltar únicamente las estructuras vasculares de gran calibre. Está regalada, está regalada. ¿Ustedes por qué no están respondiendo? ¿Sí? ¿Están respondiendo, chiquillos? ¿Sí? Ah, ya. ¿Qué hora es? Ya, chiquillos, vamos a la última parte, que es la más rapidita y creo que la más fácil, que son los medios de contraste. Los medios de contraste, como bien vieron en tomografía, y probablemente sea la misma analogía acá, lo que cumplen por función es, ¿cuál es la función de un medio de contraste? Resaltar, como dice su medio, medio de contraste, o sea, aumentar el contraste en la imagen, ¿cierto? Y para eso, nosotros en resonancia ocupamos un fenómeno físico que es la relaxometría. La relaxometría es la capacidad de acortar los tiempos en tejidos donde va transitando esta sustancia que, como ustedes ya conocen, el que ocupamos en resonancia es el gadolíneo, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros vamos a ocupar este elemento con una característica de susceptibilidad en particular. Por lo tanto, ¿qué susceptibilidad magnética tiene el gadolíneo? Paramagnética, ¿cierto?
Así que cuando nosotros vemos en las imágenes potenciadas en T1, ¿cómo deberíamos ver el medio de contraste? Hiperintenso. Y en los T2, ¿cómo deberíamos verlo? Hipointenso, ¿cierto? Ahora, el medio de contraste, como bien dice su nombre, es un medio que trae un elemento en particular, que es el gadolinio. El gadolinio tiene entre dos, dependiendo de la configuración, entre 2 a 3 electrones desapareados. Por lo tanto, cada uno de los electrones va a actuar como un mini-man, ¿cierto? Que permite acelerar todos los protones que pasan por alrededor de este, de manera de acelerar la precesión consecuente de los protones y esos ayudan a dar las señales resultantes. Por lo tanto, el gadolinio, como ustedes bien saben, es un elemento metálico y los elementos metálicos dentro del cuerpo son altamente tóxicos, por lo tanto, no pueden andar solos dentro del cuerpo. ¿Y esto por qué? Porque compite con los canales de calcio a través del proceso transmetalación. Transmetalación. El proceso de transmetalación no hace más que bloquear los canales para confundirlos y poder ingresar el gadolinio al sistema. Así que para evitar eso, nosotros tenemos que ocupar una molécula que sea biocompatible, que se llama agente quelante, ¿cierto? Y esta agente quelante lo que vas a hacer es literalmente recubrir de manera parcial o de manera total a este átomo de gadolinio para permitir que pueda transitar por el cuerpo de manera segura y ser eliminado también del cuerpo de manera segura. Para ello, nosotros vamos a dividir en dos categorías los elementos quelantes, en aquellos que son macrocíclicos y en aquellos que son de carácter lineal, haciendo que los elementos macrocíclicos, por sus cualidades moleculares, actúen como una especie de jaula que permite inactivar al gadolinio de manera de desafiliarse rápidamente del agente quelante, o sea, lo encapsula, lo enjaula para que pueda transitar de manera segura, mientras que los lineales se afilian con uno o dos electrones del gadolinio de manera parcial, generando una configuración, como dice su nombre, lineal, haciendo que termodinámicamente el gadolinio lineal sea mucho más inestable que el gadolinio macrocíclico. Por lo tanto, en el mercado se van a encontrar con la gran mayoría de las líneas, pero los más comunes de los macrocíclicos son el Dotagen y el Gadovis, y los más conocidos de la línea lineal son el Magnet Bliss y el más malito, malito, malito es el OmniScan. De hecho, la patente del OmniScan ya quedó descontinuada desde el año 2018 en Europa, pero adivinen qué, todavía se sigue vendiendo en Chile. Con eso les digo todo. ¿Ya? Ahora, la dosis que nosotros vamos a ocupar para los medios de contraste, a diferencia de tomografía computada, que ¿cuánto ml ocupamos por kilogramo en tomografía computada para el yodo? Chico, la prueba la tienen luego. ¿No han visto medio de contraste? Ah, qué fome. Bueno, no les voy a contar esa historia. Bien, pero en resonancia magnética, nosotros vamos a oscilar entre 0,1 a 0,2 ml por kilogramo en un paciente adulto y de 0,05 a 0,1 ml en pacientes pediátricos. Por lo tanto, si un paciente pesa 80 kilos, adulto, ¿cuál es el rango mínimo y el rango máximo de administración de medio contraste? Pregunta de prueba. ¿Cuánto es lo mínimo que debería inyectar a 0,1 ml por kilogramo? Díganlo, pues chiquillos. 8. ¿Y lo máximo? 16. Tranquilos, chiquillos, en las matemáticas también. ¿Ya? Por lo tanto, rondeamos habitualmente entre los 7 ml a los 15 ml, dependiendo del rango de peso que tenga el paciente y del tipo de diagnóstico que nosotros vamos a utilizar de acuerdo a la sección anatómica también que vamos a estudiar. ¿Ya?
Ahora, características generales, son hidrofílicos, ¿cierto? Trabajan en el sistema intersticial extracelular, la gran mayoría son inespecíficos. No se unen a proteínas plasmáticas, no tienen este problema, se van a dar cuenta que el yodo sí tiene problemas con las proteínas plasmáticas y la eliminación se da habitualmente por eliminación renal, ¿ya? Ahora, como dijimos que se veía en T1 los medios de contraste, y en el T2, listo. Ahora, ¿tenemos otros medios de contraste en el mercado? Claro que sí. Son agentes específicos de algunos órganos, que en este caso tenemos los hepatoespecíficos y también tenemos medios de contraste específicos para el estudio fibroglandular mamario, ¿cierto? Y por lo tanto, no solamente nos van a dar información de la captación, sino de especificaciones celulares que nos puedan entregar asociadas a este tipo de medio de contraste. Son los menos, es muy raro ocuparlos porque son muy, muy caros por la alta especificidad que tienen. Ahora, para poder administrar el medio de contraste de manera segura, nosotros tenemos que calcular la función renal del paciente. Y esto es porque el medio de contraste debe tener una vida media que permita poder transitar de manera segura y eliminarse de manera segura. Dado lo anterior, ¿cuánto tiempo habitualmente tenemos en un paciente normal para eliminar el medio de contraste? ¿Cuánto tarda el cuerpo en eliminar un medio de contraste en un riñoncito bueno, sanito, así como el de nosotros? Creo. Estamos todos sanos, ¿no? ¿Sí? ¿Nadie tiene problemas renales? ¿Falla renal, diálisis? ¿No? Ya. ¿Cuánto se demora más o menos la filtración en un paciente adulto, sanito como nosotros? Entre 4 a 6 horas, ¿cierto? Eso tenemos que calcularlo a través de una fórmula que se llama Cockcroft-Gold, que también la van a ocupar en tomografía computada. Esta fórmula considera la creatinina, la edad, el peso del paciente y el género del paciente, si es femenino o es masculino. Por lo tanto, se saca un promedio de... ¿no? No se alcanzan a ver, no los puede retar. Ya, por lo tanto, nosotros vamos a sacar un cálculo de manera de que todos aquellos pacientes que estén entre 90 hacia arriba tengan función renal número 1, o sea, buenito, sanito, bonito, tranquilo. Cuando se encuentra entre 90 y 60, también van a ser una función renal relativamente estable, que es de la categoría número 2. Cuando nos encontramos con una función renal entre los 30 y 60, aquí estamos en un estado crítico, valga la redundancia. Aquí tenemos que tener mucha precaución y revisar muy bien el historial nefrológico del paciente para poder decidir si vamos a inyectar medio contraste y bajo qué condiciones y bajo qué dosis vamos a inyectar el medio contraste. Y aquellos pacientes que tengan una función renal igual o inferior a 30 ml por minuto, no podemos inyectar medio de contraste bajo ninguna instancia, al menos aquí en Chile. ¿Ya? Siguiente pregunta, chiquillos. Para realizar un estudio de resonancia de cerebro simple, donde interesa evaluar el flujo sanguíneo local, ¿cuál es el protocolo técnico y la representación visual del contraste según lo explicado? A. Se utiliza una potenciación T1 para que los vasos con flujo activo se realcen de forma brillante. B. Se emplea una potenciación T2 donde el gadolíneo corta el tiempo transversal y se visualiza como una caída de señal intensa en los vasos. C. Se requiere una secuencia de densidad protónica para anular el efecto térmico de gadolíneo en la barrera hematocefálica. O D. El estudio de resonancia del cerebro solo es posible con yodo. Regalada, chiquillos. Que las primeras estaban densas. Las primeras preguntas estaban densas. ¿Ya? ¿Todos respondieron? Sí, pues más rapidito así. ¿Ah? Sí, pues mándenlo, sí, ya terminamos con eso. Bien, entonces, ¿por qué es importante que desde la función renal de 30 hacia abajo no podamos inyectar? Porque el gadolíneo, cuando pasa mucho tiempo dentro del organismo,
entendiéndose que puede pasar más de 30 horas del cuerpo cuando tenemos funciones inferiores a 30 ml por minuto, se produce una enfermedad irremediable que es la fibrosis sistema nefrogénica. La fibrosis sistema nefrogénica no es más que la acumulación del gadolinio en los receptores de los canales de calcio a través de la transmetalación y que este va a generar que el cuerpo reaccione para poder bloquear este metal y por consecuencia va a intentar encapsularlo a través de fibras. Por lo tanto, va a generar placas esclerodérmicas desde la periferia hacia el cuerpo. De hecho, en la cápsula les muestro un caso reportado aquí en Chile, en el hospital donde yo trabajé, ya ha sido uno de los pocos casos reportados a nivel nacional, donde a una paciente con trasplante renal, que en ese entonces tenía veintitantos años, le inyectaron gadolinio, a pesar que los tecnólogos y los radiólogos no estaban de acuerdo y que finalmente firmó la nefróloga y la paciente generó la fibrosis. Hoy en día esa nefróloga está demandada y el hospital también, porque la paciente ahora ya no puede caminar y lo único que están esperando que fibrose el corazón para fuiste buena, ¿ya? Ahora, ¿en qué casos se podría dar la fibrosis sistema nefrogénica? En pacientes que tengan falla renal declarada con función renal inferior a 30 ml por minuto, pacientes trasplantados de riñón, aunque sea hace 6 meses o hace 10 años, o pacientes que estén en hemodiálisis. En esos tres tipos de pacientes no está autorizado la inyección del medio de contraste. Y aquí me quiero poner pesada, chiquillos, porque he vivido de todo con el tema de medio de contraste. He sido hasta amenazada por los coordinadores de unidad para inyectar medio contraste porque los médicos insistían sin considerar las condiciones asociadas a la posible enfermedad que les pueda dar los pacientes. Y ahí la única persona que es capaz de proteger al paciente son ustedes. Gracias a Dios, en esa ocasión cuando peleé con coordinación y casi no fuimos a dirección, a comité de ética, porque los iba a amenazar con comité de ética, llegó el nefrólogo, jefe del hospital, de otro hospital, en el que trabajé, y justo ese nefrólogo estuvo en el caso de la paciente que le dio fibrosis sistema nefrogénica. Y él finalmente dijo, no, no se inyecta. ¿Ya? Así que son ustedes los que finalmente van a decidir si se inyecta o no se inyecta, porque adivinen quién informa el consentimiento informado de medio de contraste, ustedes, ¿ya? Así que si por alguna razón el paciente llega a ser la fibrosis, la responsabilidad es única y exclusivamente de ustedes porque es un fármaco que es controlado por ustedes. Ahora, ¿al cuánto tiempo empiezan las primeras lesiones? A los 3, 4 meses después de la inyección del medio de contraste. O sea, ni siquiera nosotros vamos a saber de manera inmediata si la fibrosis se generó o no. Por eso tienen que estar muy atentos a la función renal del paciente y pedir algunos datos básicos, como en el caso de la creatinina, y no solamente quedarse con ese valor, sino que calcular la tasa de filtración glomerular a través de la fórmula de Google Code. Ahora, ¿en qué otro paciente está contraindicado? Absolutamente en pacientes embarazadas. ¿Y por qué está contraindicado en pacientes embarazadas? Bueno, es súper obvio. Una, porque traspasa la barrera hematoplacentaria y además el feto es considerado un insuficiente renal por su condición fisiológica y por lo tanto no va a poder eliminar el medio de contraste y además se va a acumular en el líquido amniótico, siendo un agente tóxico y que puede acumularse en el sistema nervioso central del paciente en gestación, ¿ya? Ahora, los posibles efectos adversos que nosotros podíamos encontrarnos tras la administración de contraste, habitualmente lo que más sienten los pacientes es frío local, como si estuviera pasando un suerito muy frío, producto de que tiene correlación por ser metal, náuseas, que son muy leves, va a depender de la osmolaridad del medio de contraste, y cefalea de manera intermitente durante las primeras 12 horas. Alergias son muy raras, pero si el paciente es alérgico a metales como aros de fantasía o las hebrillas del pantalón, probablemente va a generar un cruce con el medio de contraste y por consecuencia va a generar un rash alérgico. La gran mayoría de las veces son rash
leve. Un shock anafiláctico no lo van a ver en resonancia. Yo llevo 14 años trabajando en reso y no he visto nunca un shock anafiláctico en reso. Sí en escáner y muchos, pero en reso no he visto ninguno. Por lo tanto, el rol del tecnólogo médico en la administración del medio contraste es verificar completamente la anamnesis y verificar que la función renal esté normal en conjunto con las condiciones crónicas que pueda presentar el paciente, además de la verificación de la función glomerular a través del cálculo con la fórmula de Cockcroft y sugerir hidratación continua durante las siguientes 12 horas después de la administración de medio contraste. Por lo tanto, nosotros tenemos un algoritmo de trabajo que va a estar exclusivamente asociada a la administración de medio contraste en base al cálculo de función renal y las condiciones basales renales del paciente. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿No? Creo que la hice súper corta, chiquillos. Ya.